Excelente día para todos, yo soy Fabi. Estamos en este nuevo tutorial haciendo esta pulserita que espero les guste mucho, que espero les guste esta combinación de tonos neón con tonos pastel. Espero que sea de su agrado, muy facilita de hacer. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Beatriz Alvarado que nos comparte esta pieza que está preciosa, está muy bonita. Muchísimas gracias. Y también para Diana Milena, que nos comparte esta pieza también que es bellísima. Estas flores en azul se ven preciosas. Muchísimas gracias a las dos por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí me pueden hacer llegar todo lo que quieran que yo aquí con muchísimo gusto presuma. Vamos a comenzar con esta pulserita que espero que les guste y que tengan los tonos para que la puedan hacer sin ningún problema. Vamos a comenzar. Ocuparemos Shakira calibrada del número 11 en dorado, colores neón en verde, amarillo, naranja, rosa y colores pastel en lila, azul cielo y el color negro. El hilo que les recomiendo utilizar es hilo omega del número 50. Si no tienen, pueden ocupar hilo omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar colocando un tope. Este tope posteriormente lo vamos a retirar y colocamos 2 chaquiras verdes y 2 amarillas. Estoy ocupando colores neón, ¿sale? Ustedes si quieren también ocupar los colores, pues normales, los colores que corresponden, también la combinación que ustedes prefieran, ¿sale? Voy a regresar en dirección a la salida de mi hilo por las primeras 2 chaquiras. Y vamos a formar un cuadro. Vamos a ajustar bien. Y formamos así nuestro cuadro. Comenzamos, metemos una dorada y vamos a colocar 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y voy a regresar por las 2 verdes, igual en dirección a mi hilo. Y vamos a formar un cuadro así. Metemos una dorada, 9 negras y una dorada. Y metemos 2 verdes y 2 amarillas. Una dorada, 9 negras, dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso en dirección a nuestro hilo de salida por las 2 verdes. Metemos, así va quedando. Metemos una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Juntamos, unimos y vamos a meter en dirección a la salida de nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo
y vamos de regreso en dirección a la salida de nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos en dirección a nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso en dirección a la salida de nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos en dirección a nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos en dirección a nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos en dirección a nuestro hilo por las 2 verdes. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes, 2 amarillas y juntamos y regresamos en dirección a la salida de nuestro hilo por las 2 verdes. Hay que medirse la pieza, qué tan justa la queremos. Aquí todavía nos falta. Metemos una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos por las 2 verdes en dirección a nuestro hilo. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos por las 2 verdes. Igual nos la vamos midiendo para determinar qué tamaño la queremos. Metemos
una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de las 2 verdes y metemos. Metemos una dorada, 9 negras, una dorada, 2 verdes y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso en dirección a nuestro hilo y me parece que hasta aquí voy a dejar, ya me queda un poquito flojita. Entonces, hasta aquí voy a dejar. ¿Sale? Si ustedes quieren añadirle una secuencia más, lo pueden hacer. Hasta aquí me quedo yo. Lo que vamos a hacer es subir por las 2 amarillas y comenzamos la siguiente línea. Vamos a meter el siguiente color, que en mi caso será el naranja. Metemos 2 naranja y vamos a entrar en dirección a nuestro hilo por las 2 amarillas de la línea anterior. Metemos una dorada, 7 negras, una dorada y vamos a unir con las 2 amarillas de la siguiente secuencia. Metemos, se van a empezar a hacer como onditas. Metemos 2 naranja y vamos a meter en dirección a nuestro hilo por las 2 amarillas de la línea anterior. Metemos 2 doradas y voy a unir, perdón, 3 doradas. Más bien una dorada, perdón, una dorada, una negra y una dorada. Aquí son 3. Y vamos a unir con las 2 amarillas de la siguiente secuencia. Metemos 2 naranja y vamos de regreso por las 2 amarillas en dirección a nuestro hilo y metemos. Metemos una dorada, 7 negras, una dorada y vamos a unir con la amarilla, con el siguiente par de amarillas. Metemos metemos 2 naranja y vamos en dirección a la salida de nuestro hilo, pasamos por las 2 amarillas y metemos. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos por el par de amarillas y metemos.
metemos 2 naranja y vamos a pasar en dirección a nuestro hilo por las 2 amarillas. Metemos una dorada, 7 negras, una dorada y pasamos por el siguiente par de amarillas, metemos 2 naranja y en dirección a nuestro hilo pasamos por las 2 amarillas, metemos, metemos una dorada, una negra y una dorada, pasamos por el siguiente par de amarillas, metemos 2 naranja y vamos de regreso por el par anterior de verdes, de amarillas, perdón. Metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el par de amarillas, metemos 2 naranja y vamos de regreso por el par de chaquiras amarillas. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos por el siguiente par de chaquiras amarillas. Metemos 2 naranja y pasamos por las 2 amarillas. Metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par de amarillas. Metemos 2 naranja y vamos de regreso por las 2 amarillas. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos por el siguiente par de amarillas. Siguen 2 naranja. Pasamos por el par anterior. Metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par de amarillas. Metemos 2 naranja y en dirección a nuestro hilo pasamos por las 2 amarillas. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos por el siguiente par de amarillas. Metemos
2 naranja, pasamos en dirección a nuestro hilo por las 2 amarillas, metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par de amarillas, metemos 2 naranja y vamos de regreso en dirección a nuestro hilo por las 2 amarillas. Ya por último metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos al siguiente par de amarillas y así queda esta línea. Así queda esta línea. Vamos con la siguiente. Metemos 2 naranja y vamos a pasar por las 2 amarillas de la línea anterior. Volvemos a pasar por las 2 naranja. Y ahora vamos con el siguiente color, en mi caso será el rosa. Metemos 2 rosa y en dirección a nuestro hilo volvemos a pasar por las 2 naranja. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Y vamos a pasar por el siguiente par naranja. Metemos 2 rosas y vamos de regreso por las 2 naranja de la línea anterior. Y metemos. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada y pasamos por el siguiente par de naranja. Metemos 2 rosas y vamos a pasar por el par anterior naranja. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par naranja. Metemos 2 rosas. Pasamos por el par anterior y metemos. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par naranja. Metemos 2 rosas.
pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 3 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par naranja, metemos 2 rosas, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 5 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par naranja, metemos 2 rosas, vamos de regreso por las 2 naranja de la línea anterior, metemos una dorada, 3 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par naranja, metemos 2 rosas, vamos de regreso por las 2 naranja de la línea anterior, metemos una dorada, 5 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 rosas, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 3 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 rosas, regresamos por el par anterior, metemos una dorada, 5 negras, una dorada y vamos a unir con el siguiente par naranja, metemos 2 rosas, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 3 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 rosas y vamos a pasar por el par anterior, metemos una dorada, 5 negras y una dorada, unimos con el siguiente par naranja, metemos 2 rosas, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 3 negras y una dorada, pasamos por el siguiente par naranja,
Metemos 2 rosas y pasamos por las 2 naranja de la línea anterior. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par naranja. Metemos 2 rosas y pasamos por el par anterior. Regresamos por las 2 rosas y vamos a colocar el siguiente color. En mi caso será el color lila. Metemos 2 lila y voy a pasar de nuevo por el par anterior, el par rosa, y metemos. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Y voy a unir con el siguiente par. Metemos 2 lila y voy a pasar de regreso por el par anterior, que es el rosa. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Y voy a unir con el siguiente par rosa. Metemos 2 lila y voy a regresar por el par rosa de la línea anterior. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par rosa. Metemos 2 lila y voy de regreso por las 2 rosas. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Y voy a pasar por el siguiente par rosa. Metemos 2 lila y voy a pasar por las 2 rosas de la línea anterior, el par anterior. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Y voy a pasar por el siguiente par rosa. Metemos 2 lila y paso por el par de la línea anterior. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Y voy a unir con el siguiente par rosa. Metemos 2 lila y paso por el par de la línea anterior y metemos.
metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Paso por el siguiente par, rosa, metemos 2 lila y regreso por el par rosa de la línea anterior. Metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Paso por el siguiente par, rosa, metemos 2 lila y voy de regreso por el par rosa de la línea anterior. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par rosa y metemos. Metemos 2 lila, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Pasamos por el par rosa, metemos 2 lila, voy de regreso por el mismo par, metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Paso por el siguiente par rosa, metemos 2 lila, voy de regreso por este mismo par, sigue una dorada, 5 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par y metemos. Metemos 2 lila, pasamos por el par anterior y metemos. Metemos una dorada, 3 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par, rosa, metemos, siguen 2 lila, regresamos por el mismo par, metemos una dorada, 5 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par, metemos 2 lila, pasamos por el par anterior y metemos. Vamos de regreso, pasamos por las 2 lila y ahora vamos con el siguiente color. En mi caso
será el color azul. Metemos 2 azules y voy a regresar por el par lila. Así es como nos va quedando esta pulserita. Y metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Y vamos a unir con el siguiente par lila. Metemos 2 azul cielo y vamos de regreso por este par en lila. Metemos una dorada, una negra y una dorada y vamos a unir con el siguiente par lila. Metemos 2 azul cielo, vamos de regreso por el par anterior, metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par de lila. Metemos 2 azul cielo. Pasamos de regreso por el par anterior, lila. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Pasamos por el siguiente par. Metemos 2 azules y vamos de regreso por el par anterior, el par lila. Y metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Y vamos a pasar por el siguiente par. Metemos 2 azules y vamos de regreso por las lilas. Metemos una dorada, una negra y una dorada. Unimos con el siguiente par en lila. Metemos 2 azules. Vamos de regreso por el par anterior. Metemos. Metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Unimos con el siguiente par.
Metemos 2 azules, pasamos por el par anterior de regreso, metemos una dorada, una negra y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 azules, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par, metemos 2 azules, vamos de regreso, metemos por las 2 chaquiras anteriores, sigue una dorada, una negra y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 azules, vamos de regreso por el par anterior, metemos una dorada, 7 negras y una dorada, metemos en el siguiente par, metemos 2 azules y regresamos por el par anterior, metemos una dorada, una negra y una dorada, pasamos por el siguiente par, metemos 2 azules, pasamos por el siguiente par, más bien por el par anterior, metemos una dorada, 7 negras y una dorada. Pasamos por el siguiente par, metemos 2 azules, pasamos por el par anterior, metemos una dorada, una negra y una dorada, pasamos por el siguiente par y por último vamos a poner 2 azules y vamos de regreso por el par anterior, y esta línea que sigue sería la última. Regresamos por las azules y ya para cerrar, así es como va quedando. Ya para cerrar sería la siguiente línea. Metemos una dorada, unimos con el siguiente par, metemos una dorada, 9 negras
y una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada, 9 negras y una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos. Sigue una dorada. Metemos 9 negras. Y una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada, 9 negras y una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada. Metemos en el siguiente par. Sigue una dorada, 9 negras y una dorada. Unimos con el siguiente par. Sigue una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada, 9 negras y una dorada. Unimos con el siguiente par. Metemos una dorada. Pasamos por el siguiente par. Y por último metemos una dorada. 9 negras y una dorada. Y así es como terminamos. Vamos. Así es como queda esta pulserita. Así, ahora vamos a colocar los broches. Ya para el broche, lo único que voy a hacer es, de aquí del azul, voy a pasar por la lila, por el par lila, y voy a volver a subir por el par rosa. Y aquí voy a colocar mi primer brochecito. Aquí ustedes tienen que medirse su pieza para ver qué tan ajustada la quieren. A mí me gusta como muy ajustadas las pulseras, entonces yo no le voy a poner tanto de distancia. Voy a comenzar a colocarle, vamos a colocarle 3 chaquiras de distancia. 3. Y voy a colocar mi broche y vamos a forrar este broche.
Hay que forrar este brochecito. Yo lo empiezo a forrar con 6 chaquiras y solamente es forrarlo. Conforme se va llenando, vamos a disminuir. Si yo coloqué 6 chaquiras, posteriormente voy a colocar 4, 5 o 4, dependiendo, ¿sale? Pero solamente es forrarlo. Y también hay que ir midiendo las líneas, la cantidad de chaquiras por línea, para que no se vayan a hacer los chipotes. Se empiezan a saltar las chaquiras y luego no queda muy bonito el broche. Hay que medir bien con cuántas empezamos a rellenar. Aquí voy a empezar a disminuir a 5 y luego a 4 y luego nada más a llenar los huequitos. Los huecos que nos quedan, solo hay que rellenarlos, ¿sale? Hay que forrar bien. Sigo forrando con 4. Sigo con 4. Luego solamente con 3 y luego con 2. Como les digo, hay que ir checando dónde van quedando estos huecos para solamente rellenar y que no se empiecen a saltar las chaquiras. Ahorita solo voy a rellenar los huecos con 2 chaquiras. Hay que acomodar bien. Y ya se empezó a llenar bien. Yo creo hasta aquí le voy a dejar yo para que no se empiecen a salir, a saltar las chaquiras. Regreso con una por el orificio. Y voy a regresar por 2 chaquiras, 2 de las 3. Y voy a, pues, a nivelar un poquito porque quedó como en diagonal. Entonces aquí voy a meter 2 chaquiras. Ujú. Y voy a pasar por esta naranja. 2 o 3, hay que medir bien si son 2 o 3 para nivelar bien. Vean. Y ya voy a pasar por las siguientes amarillas, luego por la verde y voy a pasar sobre todo por esta línea de inicio para reforzar bien estas chaquiras que tenemos al principio y que no quede como flojita o no quede pues que corre el riesgo, aquí ya voy de regreso, que se corre el riesgo de que se puede zafar las chaquiras este inicio. Entonces hay que reforzar estas 2 líneas. Bien. Y acá si quieren hacerle, yo le voy a hacer un nudito doble. Un nudito bien apretado. Y listo, ya tenemos este lado de
de la pulsera. Igual si quieren para seguir reforzando, pues hay que pasar el hilo por esta línea de inicio y hasta donde les permita llegar y hasta donde ustedes también se sientan seguros, lo pueden pasar. Aquí ya no me dejó pasar el siguiente par, entonces voy a buscar alternativas. Voy a pasar por acá. Y hacemos el corte. Lo importante es reforzar este inicio. Hacemos el corte y vamos con el siguiente lado. Vamos con el siguiente lado. Vamos con nuestro hilo. Igual para el otro lado hacemos un nudito, ya sea que lo prefieran doble o sencillo, como ustedes quieran, bueno, que les permita pasar estas chaquiras. Y voy a meter vamos a meter por acá. Hay que meterlo como muy escondido. Voy a pasar por estas. Antes de salir por estas lilas, recuerden, en rosa y en naranja es donde vamos a poner nuestro broche. Voy a subir por las rosas. Y aquí, al igual que en el lado contrario, voy a nivelar. Recordemos que aquí dejé 3 chaquiras al inicio y le aumenté una cuando iba a bajar. Entonces aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a aumentar. Aquí vamos a poner 4 chaquiras. Colocamos nuestra línea del broche. Ustedes tienen que medir esta línea del broche con el diámetro de su primer broche. Hay que medirlo. Hay que meter una línea. Voy a medir mi primer broche. Separo las 4 chaquiras de distancia y este será mi segundo broche. Hay que medirlo. Ya me pasé, retiro, voy retirando. Que no quede ni muy flojo, ni muy apretado para no forzar. Creo que ahí quedó bien. Aquí quedó bien. Le retiramos las sobrantes y le damos de 2 a 3 vueltas. Aquí está mi margen y voy a dar de 2 a 3 vueltas este broche. Y voy a bajar, ya que ustedes dieron sus 2 o 3 vueltas, bajo por la distancia, por el margen. De este lado bajamos 2 chaquiras. Entonces aquí igual bajamos 2 chaquiras. Y como les dije, hay que nivelar esta parte. Solo con una chaquira metemos una negra. Y voy a meter en estas naranjas.
Y con el sobrante del hilo solamente vamos a pasar por donde nos permita la Shakira. Ahí está el broche. Vean, como está en diagonal, tenemos que anivelar esta parte, ¿sale? Ya solamente con el sobrante pasamos todo por donde nos permita y listo, ya tenemos terminada nuestra pulserita. Espero que les haya gustado y que les sirva de muchísimo. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente tutorial. Cuídense mucho, chao.